Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a los que nos están acompañando esta mañana. Bueno, ya es hora de empezar y ya la gente que todavía no se ha conectado se irá conectando en el camino, ¿sí? Para no demorarnos más y respetar a las personas que nos están siguiendo desde temprano. Entonces, antes de iniciar, voy a presentar al doctor Michael Vidal. A ver, Michael es abogado especialista en materia laboral, con más de 20 años de experiencia en asesoría de empresas y entidades nacionales e internacionales. También es docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Es ex vicepresidente y actual secretario de Relaciones Internacionales de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es profesional destacado por las principales publicaciones internacionales referidas a la actividad y desempeño en el ámbito legal, tales como Chambers y Partners, Legal 500, Leader y Latin Lawyer. Autor de diversos artículos sobre su especialidad y expositor recurrente en eventos relacionados a la misma. Así que, sin más, los dejo con Michael. Michael nos va a ir comentando una serie de temas que se han estado tocando en en los últimos días, en las últimas semanas también. Así que si ustedes tienen alguna consulta o alguna duda sobre algún tema específico en el cual esté hablando Michael, por favor, pueden hacer sus preguntas a través del chat o del botón de preguntas y respuestas. Al final, cuando Michael termine de todos los temas, de comentarnos todos los temas que va a tratar esta mañana, podemos ir respondiendo sus consultas, ¿sí? Así que empezamos, Michael. Gracias Pati. Muy buenos días con todos. Un gusto estar con ustedes para revisar un poco los temas que hoy día vienen siendo materia de tratamiento, de práctica dentro de las relaciones laborales en los centros de trabajo y que están vinculados fundamentalmente con el tema de la pandemia, ¿no? Más allá de que estas circunstancias en las que nos encontramos se han cruzado con algunas cosas nuevas que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, pero que justo han coincidido con este momento por el que venimos atravesando y por el manejo de las relaciones laborales en el mismo. Así que eh, vamos a hacer digamos, una revisión de las principales condiciones hoy día laborales que hay vinculadas al tema del estado de emergencia. Eh, no sin antes indicar que hay había una amplia regulación sobre esta materia en diferentes aspectos, no solamente en el laboral. Hay más de 100 normas dictadas sobre esta materia, entre normas sectoriales y normas generales. Así que he tratado de recoger lo más importante con respecto a las relaciones laborales. Eh, Para empezar, creo que es importante tener en claro la diferencia entre el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, ¿no? El estado de emergencia sanitaria es un estado de emergencia dictado en virtud de la aparición de la pandemia del COVID-19 y que hoy día tiene vigencia hasta el 7 de diciembre del 2020, es decir, hasta el 7 de diciembre de este año. Mientras que el estado de emergencia está vinculado a las restricciones que hay para temas de movilización y con ello algunas actividades que aún están prohibidas y que rige hasta el 11 de noviembre, hasta el 30 de noviembre del 2020, es decir, hasta fines de mes, pero que probablemente sea ampliado, ¿no? Vamos a ver cómo estos estados de emergencia sanitaria, este estado de emergencia nacional van a ser utilizados para efectos de algunos plazos máximos de las condiciones especiales que se vienen dando en la pandemia, especialmente el estado de emergencia sanitaria. ¿Correcto? Eh, el primer tema que tenemos que he querido acoger es el del trabajo remoto. La definición de lo que es el trabajo remoto es lo primero que quisiera mencionar, que tiene que ver con una prestación subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Acá hay algo bien importante, ¿no?
se ha asimilado mucho el tema del trabajo remoto al trabajo, al teletrabajo. El teletrabajo está regulado en una norma específica, incluye necesariamente la utilización de mecanismos electrónicos o virtuales, eh, y puede darse desde cualquier lado, mientras que el trabajo remoto está vinculado a un trabajo en el domicilio del trabajador, en un aislamiento domiciliario o en un lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Ahora, es importante entender que la principal diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto probablemente se dé en cómo se materializa estas formas de trabajo. El trabajo remoto es una forma que ha nacido dentro del contexto de la emergencia sanitaria por la que venimos atravesando y que parte de una decisión del empleador, mientras que el teletrabajo eh, consiste en un mecanismo que tiene que ser acordado entre ambas partes con reglas específicas que está en una ley que tiene su propio tratamiento, su propio desarrollo. Entonces, ¿hay similitudes entre trabajo remoto y teletrabajo? Probablemente, pero el teletrabajo es una figura que existe desde ya hace varios años en el Perú, que ya venía siendo acogido por algunas empresas, pero que tiene su regulación propia y que parte de un acuerdo entre trabajador y empleador, mientras que el trabajo remoto es una figura que es de alguna manera optada por el empleador, es el empleador el que opta por esta forma de trabajo, ¿no? ¿Quiénes están incluidos en esta forma de trabajo? Todos los trabajadores, salvo aquellos que se encuentren eh, enfermos con COVID-19, aquellos que tengan descansos médicos y aquellos que por la naturaleza de sus labores no puedan desempeñar el trabajo remoto. Es decir, personas que necesiten estar en el centro de trabajo para cumplir sus labores, porque trabajan con máquinas o con implementos que están en el centro de trabajo, ¿no? O el desarrollo de sus actividades implica necesariamente estar en el centro de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de vendedores de tiendas, ¿no? No pueden hacer teletrabajo, salvo que el empleador adopte una venta por un telemarketing, ¿no? Una televenta. En ese caso, entonces podrá desarrollar el trabajo remoto, pero si eso no está implementado, el trabajo remoto no va a operar porque el vendedor tendría que estar en la tienda para poder vender, ¿no? Entonces, eh, el teletrabajo se da en este contexto de pandemia y nace con una comunicación al trabajador sobre la decisión de implementar el trabajo remoto, una comunicación que le manda el empleador para iniciar el trabajo remoto. Eh, en relación a los equipos que utiliza el trabajador, estos equipos pueden ser proporcionados por el empleador o ser proporcionados por el mismo trabajador. Y en el caso que eso suceda, que sea proporcionado por los trabajadores, se puede pactar entre el trabajador y el empleador la compensación de los gastos que esto genere, ¿no? Esta es una diferencia, por ejemplo, con el teletrabajo, que sí regula específicamente la necesidad de que haya un pago por la utilización de servicios que ponga el trabajador. Aquí es un tema que está colocado como una opción a pactarse entre el trabajador y el empleador. Eh, es importante mencionar que el trabajo remoto no implica la exclusión del empleador de obligaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. El empleador que utiliza trabajadores o que trabaja o implementa el trabajo remoto con sus trabajadores, está obligado a informarle a estos las medidas y condiciones, recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberán observarse durante la ejecución de ese trabajo remoto, ¿no? O sea, tiene que comunicarle a los trabajadores qué riesgos puede tener, qué medidas debe adoptar, qué condiciones debería de asistirles para efectos del trabajo remoto y para que no haya una afectación en seguridad y salud en trabajo remoto. Claro ejemplo de esto es que la mayoría de empleadores en trabajos de oficina,
lo que han hecho es, por ejemplo, mandarle las sillas ergonómicas a sus trabajadores para que no se vean afectados con, con algún tipo de enfermedad vinculado a la mala postura que pueden tener durante el desarrollo de sus labores, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo el empleador sigue cumpliendo o sigue de alguna manera mirando que se puedan cumplir con las medidas mínimas para no afectar la salud o la seguridad del trabajador. Es importante mencionar además que el trabajo remoto tiene una vigencia hasta el 31 de julio del 2021, es decir, hasta 31 de julio del próximo año se puede aplicar esta medida. Es una medida temporal, no es una medida abierta de manera, digamos, indeterminada, sino que hay un plazo máximo de utilización del trabajo remoto, que es el 31 de julio del 2021. Lo interesante además es que desde hace unos días se ha regulado expresamente, además dentro de este contexto de trabajo remoto, el derecho a una desconexión digital, ¿no? Esto es importante, el derecho a desconectarse de los medios informáticos utilizados para la prestación del servicio durante los días de descanso, licencia y periodo de suspensión laboral. Descansos, estamos hablando, por ejemplo, de los fines de semana, los días de descanso semanal obligatorio, estamos hablando de las vacaciones en descansos, licencias, estamos hablando de licencia por maternidad, por ejemplo, y periodo de suspensión de la relación laboral, estamos hablando de, digamos, los mínimos de supuestos en los cuales la relación laboral queda suspendida, ¿no? El empleador en esos casos no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral durante este tiempo, ¿no? Es importante aquí hacer notar que la desconexión digital puede ser muy clara en el caso de los trabajadores que tienen un horario específico y en ese caso la desconexión opera fuera de esta jornada de trabajo. Pero conocemos también del caso de trabajadores que no tienen una jornada de trabajo específica, sino que desarrollan sus labores en jornadas que no son materia de fiscalización específica, son trabajadores no sujetos a una fiscalización inmediata, en cuyo caso la desconexión implicará por lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 días, de 24 horas, es decir, al día, más allá de que yo cumpla un horario o no cumpla un horario, debe acreditarse que yo tengo 12 horas continuas de desconexión, es decir, 12 horas en las cuales no puedo ser requerido a través de medios informáticos, ¿no? Es lo que sucede si es que no se cumple con esto, con estas medidas. ¿Qué pasaría si es que el trabajador realiza labores fuera de estos periodos, o durante el periodo de desconexión, ¿no? Durante estos periodos de desconexión, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría? Ahí lo que se ha señalado es que este trabajo durante el periodo de desconexión digital implicaría trabajo en sobretiempo, es decir, implicaría la realización de horas extras. Esto es importante porque como horas extras, entonces implicaría un pago como si fueran horas extras, ¿no? Con las sobretasas correspondientes al pago de horas extras, que como ustedes saben son el 25% por las 2 primeras horas y el 35% por las restantes. Además, si el trabajo fuera exigido por el empleador, o sea, si el empleador le exige al trabajador la realización de labores durante el periodo de desconexión, podría considerarse esa situación como un trabajo de sobretiempo impuesto. Y eso, el obligar al trabajador a realizar labores durante la desconexión digital podría ser considerado como una infracción muy grave en términos de infracciones laborales y además implicaría la aplicación de una sobretasa ya no de 25 o 30%, sino de 100%
del valor hora que se genera, ¿no? O sea, se pagaría cada hora de trabajo durante el periodo de desconexión en una sobretasa del 100%, es decir, el doble de lo que debería gozar. Otro aspecto que se ha venido tocando en materia de condiciones de labores durante el periodo de emergencia sanitaria, esto dura durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, es la modificación de turnos y horario de trabajo, ¿no? El establecimiento de formas escalonadas de los turnos de trabajo, eh, el establecimiento de horarios de trabajo escalonados, es decir, las fórmulas que ayuden a seguir manteniendo el vínculo laboral sin menoscabo del descanso semanal obligatorio, ¿no? También se ha flexibilizado la modificación de turnos y horarios por el empleador para que la realización de las labores se pueda dar sin ningún problema. Además de esto, hoy día se han implementado medidas que puedan ayudar a que se mantenga el vínculo laboral vigente y que con percepción de remuneraciones. Vamos a ver en un momento cómo una de las posibilidades que hoy día tiene un empleador es llevar sus vínculos laborales a una suspensión perfecta de labores, que implica el no pago de remuneración y la no realización de labores. Pero como implica un pago una ausencia de pago de remuneraciones, se han implementado algunas medidas previas para que el empleador pueda acordar con los trabajadores o tomar medidas que eviten llegar a esa situación, ¿no? Entre esas medidas está, por ejemplo, el otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, ¿no? Acordar el adelanto del descanso vacacional a cuenta de periodo vacacional que se genere a futuro, es decir, acuerdo yo con el trabajador a adelantar sus vacaciones, el acuerdo de reducción de la jornada diaria o semanal, es decir, acuerdo con los trabajadores que van a laborar menos horas durante el día o durante la semana, ¿no? En la jornada laboral diaria o la jornada semanal, con reducción proporcional de la remuneración, es decir, trabajo menos horas y recibo menos remuneración. El acuerdo con los trabajadores de la reducción de la remuneración, ¿no? Que tiene que ser necesariamente consensuada y guardar proporcionalidad con las causas que lo motivan, y la adopción de cualquier otra medida que permita continuar con la vigencia del contrato y percibiendo las remuneraciones. Entonces, estas medidas para mantener la vigencia, el vínculo laboral y la percepción de remuneraciones se vienen hoy día manejando como preventivas a llegar a una situación más grave como es la suspensión de labores perfecta, la suspensión perfecta de labores. Justamente lo que vamos a revisar a continuación. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Es una figura que implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración sin extinción del vínculo laboral, es decir, el vínculo laboral se suspende por un tiempo, ¿no? No hay realización de labores, no hay pago de remuneración. Esa suspensión puede ser total o parcial, es decir, puede implicar a todos los trabajadores o a un grupo de trabajadores, ¿no? También puede implicar un periodo de tiempo, y no necesariamente todo el tiempo. Es importante señalar que estas medidas de suspensión perfecta, esta posibilidad que el empleador suspenda el vínculo con el trabajador sin pago de remuneración, está regulada como una posibilidad que puede darse hasta 30 días calendario después de culminado el periodo de emergencia sanitaria. Decíamos que el periodo de emergencia sanitaria se ha dictado hasta el 7 de diciembre del 2021, con lo cual los 30 días calendarios para que operen suspensiones perfectas de labores serían hasta el 5 de enero del 2021 incluido, ¿no? Hasta esa fecha yo puedo solicitar suspensiones perfectas de labores. Esta suspensión perfecta de labores además no interrumpe el goce
de las prestaciones de salud y tampoco permite reemplazar a estas personas que están en suspensión perfecta de labores por otro personal. Porque si yo hago eso, si yo reemplazo a estas personas con otro personal, lo que voy a encontrar es una situación en la cual se me va a acusar de fraude laboral. Entonces, lo importante que hay que recoger de este tema es que las prestaciones de salud se siguen manteniendo a favor de las personas que están con su vínculo laboral suspendido de manera perfecta, y hay una contratación, y está prohibida la contratación para reemplazar a este personal. ¿Cuándo puedo yo aplicar esta suspensión perfecta de labores? Puedo aplicarlo cuando como empleador esté imposibilitado de aplicar trabajo remoto o licencia con goce compensable, ¿no? Sea por la naturaleza de labores o sea por el nivel de afectación económica, ¿no? Es necesario además que yo haya adoptado alguna de las medidas alternativas que hemos revisado anteriormente, las cuales tienen que ser necesariamente acreditadas cuando yo tenga más de 100 trabajadores. Si yo tengo 100 trabajadores o menos, no estoy obligado a acreditar el cumplimiento de esas medidas alternativas. Podría pasar directamente a la suspensión perfecta de labores si es que estoy imposibilitado a aplicar trabajo remoto o aplicar licencia con goce compensable. Esta situación quiere decir entonces que mi primera posibilidad no es la suspensión perfecta de labores. Lo primero que yo debería de hacer es ver si el trabajador puede desarrollar trabajo remoto, y si no puede desarrollar trabajo remoto, ver si le aplico una licencia con goce compensable, es decir, que no desarrolle labores y después lo compense con trabajo cuando regrese de su licencia. Ahora, esas situaciones de trabajo remoto y licencia con goce podrían no ser factibles, sea por la naturaleza de labores o sea por el nivel de afectación económica. En el primer caso, en el caso de la naturaleza de las labores, el trabajo remoto eh, puede no ser materializable porque se requiere necesariamente la presencia física del trabajador. El caso que les daba de los vendedores, por ejemplo, ¿no? Vendedores de tienda, no hay tienda abierta, no hay forma de que yo pueda ir a vender. Es un ejemplo, ¿no? Pero podría ser también el ejemplo de una fábrica. Si la fábrica en ese momento, por las prohibiciones, no se puede abrir, entonces yo no puedo ir. Hoy día no cumplo el trabajo, pero no puedo aplicar tampoco trabajo remoto, ¿no? Hoy día es el caso, por ejemplo, de las discotecas o los bares. No está habilitado el servicio de discotecas y bares, y por tanto el personal de discotecas y bares no puede ir a laborar, pero tampoco puede hacer trabajo remoto, porque la labor que desarrollan es una labor de presencia física indispensable. Si a eso se suma que tampoco puedo aplicar licencia con goce compensable, eh, porque no es posible la compensación, entonces yo pasaría a tener la opción de aplicar la suspensión perfecta, ¿no? Esa es una causal, la causal que tiene que ver con la naturaleza de las labores. Eh, Además, es importante mencionar como ejemplos de esta imposibilidad de licencia compensable los supuestos en los cuales, por ejemplo, tengo turnos de trabajo, ¿no? Entonces, si yo tengo turnos de trabajo que van cubriendo todo el día, el trabajador que no va a desarrollar una labor, más adelante no la va a poder compensar nunca, porque nunca va a haber la posibilidad de que pueda desarrollar horas extras, porque están cubiertos todos los turnos, ¿no? Entonces es un ejemplo claro de cuándo no se podría dar la licencia por tema de naturaleza de las labores. Y luego, el otro supuesto en el que se podría dar tiene que ver con el nivel de afectación económica, que tiene que ver cómo me he visto afectado yo como empleador, ¿no? Y esto, para saber si estoy en un supuesto de afectación económica, hay dos supuestos. El primero es un supuesto bastante complejo,
que implica un ratio obtenido de dividir las remuneraciones entre el nivel de la remuneración a los trabajadores, entre el nivel de ventas de marzo o del mes previo a la medida versus el ratio del mismo mes del año anterior. Digamos, es una comparación que se hace de la situación de la empresa económica un año antes con respecto a este año. Si ese ratio arroja un resultado económico negativo, que está regulado detalladamente por la norma sobre la materia, entonces yo tendré un nivel de afectación económica que me permite alcanzar la suspensión perfecta por motivo económico. Lo mismo pasará en el caso de... ahora, en el caso en que las ventas del mes previo a la medida sean iguales a cero, yo, además de tener la posibilidad de ir a la suspensión perfecta, podré ir sin necesidad de acreditar que he tomado medidas alternativas, ¿correcto? Las medidas alternativas que revisamos hace un momento. Y esa situación se presentará aun cuando yo tenga más de 100 trabajadores. Había dicho hace un momento que los empleadores que tienen hasta un máximo de 100 trabajadores no tendrían la obligación de acreditar la aplicación de esas medidas alternativas. Bueno, acá yo podría tener más de 100 trabajadores, pero si mi venta del mes previo a la medida fue cero, o sea, no tuve un resultado positivo en ventas mínimo, yo no estoy obligado a acreditar esas medidas alternativas. El procedimiento para la suspensión perfecta de labor es un procedimiento que está regulado por ley, que implica primero una comunicación a los trabajadores de que se va a aplicar la medida de suspensión. En segundo lugar, se comunica, después de haberse comunicado a los trabajadores, el tema de la Autoridad Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo en el caso de Lima, y luego el Ministerio de Trabajo deriva a SUNAFIL para que se haga una inspección o una fiscalización de que se cumplen con los requisitos correspondientes para tomar esta medida de suspensión perfecta. Esa inspección se da dentro de los 30 días hábiles siguientes a la solicitud. Y luego el tema regresa al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo resuelva en 7 días hábiles si es que opera o no opera la suspensión perfecta de labores, aplicándose para ese caso un silencio administrativo positivo, es decir, si el Ministerio de Trabajo no señala, no da una respuesta en ese plazo, se consideraría que ha operado un silencio administrativo positivo, es decir, que se ha aprobado la medida de suspensión perfecta de labores. ¿Qué pasaría si se desaprueba la suspensión perfecta de labores? En ese caso, se tendrían que reiniciar las actividades y reembolsar las remuneraciones y demás beneficios que han sido negados durante el periodo que estuvo operando la suspensión perfecta de labores. Ahora, dentro de este panorama de estado de emergencia sanitario, se ha dado también un tratamiento especial a las personas que pueden calificar dentro de grupos de riesgo. ¿Quiénes califican dentro de los grupos de riesgo? Aquellas personas que sean mayores de 65 años o aquellas personas que estén o aquellas personas con comorbilidades, es decir, que estén en situaciones de salud especiales, por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal, cáncer, obesidad, con un índice de masa corporal de 40 o más, o enfermedades o tratamientos inmunosupresores, ¿no? En esos casos, yo me considero, o el trabajador se consideraría como un trabajador en grupo de riesgo. ¿Qué tratamiento especial le da el que se considere como trabajadores en grupo de riesgo? Que durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria, que está prevista, como les decía, hasta el 7 de diciembre, probablemente se amplíe,
Durante esta emergencia sanitaria, el empleador debe identificar a este personal para priorizar que este personal tenga trabajo remoto. Y que si no tiene la posibilidad de hacer trabajo remoto, se le otorgue una licencia con goce compensable. O de no ser posible eso, se apliquen las medidas alternativas para mantener la vigencia y el pago de las remuneraciones, ¿no? Entonces, es personal al que hay que ubicar, identificar y darle prioridad para trabajo remoto. Es decir, si puede desarrollar trabajo remoto, ese personal tiene que irse de trabajo remoto necesariamente. Sin embargo, sin perjuicio de ello, a partir del 28 de mayo de este año se estableció la posibilidad que el trabajador incluido en un grupo de riesgo regrese a laborar, siempre y cuando presente una declaración jurada de que quiere regresar a laborar. Para ello, sin embargo, debe solicitar un certificado médico que es emitido por el médico responsable en la empresa, es decir, debemos contar con un médico responsable en la empresa que califique la situación del trabajador como una situación en la cual el regresar no le va a generar un perjuicio a su situación física, ¿no? A su situación especial o a su situación de edad, ¿no? Y emitido ese certificado por el médico, el trabajador presenta esta declaración con este certificado con 48 horas de anticipación al reinicio de las labores, ¿no? Esa declaración jurada es devuelta por el empleador aceptando el reinicio de las labores en un plazo de 24 horas previos a a dicho reinicio, ¿no? Entonces, importante acá que es tener en consideración que cuando yo tenga trabajadores que estén en grupo de riesgo, debería dar prioridad a que haya trabajo remoto y que si el trabajador quiere regresar a laborar, aun cuando está en trabajo remoto o, por ejemplo, con licencia con goce compensable porque no quiere compensarlo más adelante, o no puede desarrollar trabajo remoto, entonces tendría que seguir el procedimiento mencionado, solicitando el certificado médico correspondiente y presentando la declaración jurada correspondiente de querer regresar a laborar. Otro tema que se ha regulado con motivo de la emergencia sanitaria son las facilidades para la atención de familiares con COVID o en grupo de riesgo. Es decir, ya no soy yo el que está en una situación de grupo de riesgo, ni estoy enfermo del COVID, sino es un familiar eh, el cual yo estoy a cargo de ese familiar, ¿no? En ese caso deben de darse determinadas facilidades, como licencia con goce de haber, reducción de jornada compensable, reorganización de horas de trabajo, permisos temporales compensables o cualquier otra facilidad que se pueda dar. Estas facilidades que se le debe dar al trabajador en esta situación se pactan con el empleador y si no hay acuerdo, el trabajador decide entre las opciones que el empleador le presente. Es decir, el empleador, hay una obligación del empleador de presentar opciones y del trabajador una facultad del trabajador de decidir entre ellas si es que no se ha podido poner de acuerdo con el empleador. En todos estos casos, en todas estas facilidades, no puede afectarse la remuneración o los beneficios correspondientes. ¿Cuáles son las condiciones para que operen estas facilidades? Para empezar, que la persona que sufre esta enfermedad o que esté en grupo de riesgo no esté hospitalizado, es decir, que esté en la casa, que la persona, el trabajador, sea el único a cargo de esa persona, ¿no? Que es además parte de la declaración jurada que va a hacer, además el trabajador que quiere gozar de estas facilidades, y que el trabajador esté prestando su labor de manera presencial o remota. Es decir, no operarían estas facilidades para trabajadores que están en licencias con goces remuneradas o que están en una suspensión perfecta de labores. Tienen que estar desarrollando labores, sea de manera presencial o sea de manera remota.
Los requisitos para este caso son, si se trata de una persona con COVID, que haya una constancia o certificado, o sea, si la persona a la que yo tengo que atender tiene COVID, tengo que presentar la constancia o certificado de que tiene COVID y además mi declaración de que soy el único encargado de ella, ¿no? Si se trata de una persona en grupo de riesgo, debo de indicar cuál es el grupo de riesgo, con qué documento, presentar documentos que lo acrediten y explicar las razones que justifican el pedido, además de la declaración de que soy el único que está a cargo, ¿no? Con esas condiciones y esos requisitos, yo tengo abierta la posibilidad de tomar las facilidades para atención, para hacer la atención de mis familiares que estén enfermos de COVID o en grupo de trabajo de riesgo. Ahora, se han regulado algunos temas de apoyos también desde el punto de vista de la seguridad social. Hay regulado un subsidio que da de salud en casos particulares, ¿no? Y uno de esos casos es cuando el trabajador se enferma de COVID. Para esos casos, Salud ha aplicado un subsidio, es decir, le va a devolver el dinero al empleador que paga a su trabajador por los 20 primeros días de incapacidad. Del día 21 para adelante opera el subsidio común de salud que siempre ha existido por enfermedades, por incapacidad temporal. Pero por los 20 primeros días, que siempre ha estado legalmente regulado como un pago que tenía que está a cargo del empleador, se ha creado un subsidio que cubre ese pago. Para ello, de cumplirse algunos requisitos. Primero, que se trate de un trabajador dependiente a la fecha de inicio de la incapacidad, ¿no? Es decir, que el trabajador tenga un vínculo laboral vigente. Segundo, que exista un diagnóstico de COVID, ¿no? Y tercero, que la remuneración no sea mayor a 2.400 soles. O sea, en caso de trabajadores que tienen una remuneración que es mayor a 2.400 soles, no opera este subsidio de salud. Otro tema interesante, importante para quienes tengan o manejan relaciones laborales donde haya sindicatos, es el referido a las facilidades que se le ha dado a los sindicatos para que desarrollen su actividad sindical a través del uso de la tecnología. Es decir, actos como constitución de sindicatos o aprobación de pliegos, aprobación de negociaciones colectivas, se pueden dar a través de uso de la tecnología, es decir, videos, grabaciones, y las actas que reflejen esos actos pueden ser variadas por declaraciones juradas de los dirigentes, es decir, que no necesariamente haya un acta emitida por la organización, dado que se trata de evitar pues, que haya conglomeración de gente o que haya una reunión de gente que pueda implicar un contagio de la enfermedad. Se establece además la posibilidad de comunicaciones por correo electrónico entre los sindicatos y los empleadores para facilitar el desarrollo de la actividad sindical y el manejo del manejo de las relaciones laborales también en materia sindical, ¿no? Además de lo antes señalado, hay regulaciones que tienen que ver con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria no resulta posible, si durante la emergencia sanitaria no resulta posible que el proceso de elección para la realización del comité, se establece que el mandato del comité estará vigente. El mandato del comité que hoy día opera se prorroga automáticamente hasta el término de la emergencia sanitaria. Es decir, si el Comité de Seguridad y Salud no puede ser elegido porque no se puede desarrollar el proceso de elecciones, el comité que ha existido hasta este momento se prorroga su mandato hasta que haya o concluya el estado de emergencia sanitaria. En materia de capacitaciones, en materia de seguridad y salud del trabajo, las capacitaciones presenciales se aplican únicamente
al momento de la contratación o cuando se produzca cambios en la función. Es decir, capacitaciones adicionales a estos dos momentos quedan suspendidas durante la emergencia sanitaria, ¿no? Sin perjuicio de que el empleador se obliga al cumplimiento de su plan de capacitación, utilizando para ello o pudiendo utilizar para ello formas virtuales, haciendo uso de herramientas tecnológicas, ¿no? De otro lado, se ha establecido también regulaciones especiales sobre los exámenes médicos, cuya realización se suspende en aquellas labores que sean de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente cuando los trabajadores no cuenten con un examen médico ocupacional efectuado en el último año, ¿no? Por un centro de trabajo, que puede ser el centro de trabajo donde está actualmente o por otro centro de trabajo. Si el trabajador ha pasado por un examen médico ocupacional durante el último año, no, se suspende la realización del examen médico para evitar o para facilitar el manejo de este tema en el estado de emergencia sanitaria. Se suspende también la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, ¿no? Y se prorroga automáticamente la validez de los exámenes médicos que se hayan realizado hasta que venza el estado de emergencia sanitaria. El examen médico de salida además se efectúa a solicitud del empleador o del trabajador conforme al reglamento que hay sobre la materia. Es decir, el examen médico de salida sí se mantiene. El estado médico ocupacional valida la información del trabajador, amplía la vigencia y certifica la aptitud de los exámenes que no se realicen durante la emergencia sanitaria, es decir, el examen médico que se haga en su momento. Sobre las auditorías que hay que realizar en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la obligatoriedad de las auditorías se ha suspendido durante el estado de emergencia sanitaria y culminado el estado de emergencia, el empleador deberá de realizar las auditorías dentro de 90 días calendarios siguientes al término de la misma, ¿no? Presentando un informe de auditoría a las autoridades competentes dentro del plazo de 15 días calendario de la emisión del referido informe. En lo que se refiere a alineamientos para la vigilancia y control de la salud, se ha establecido la aplicación de planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, y esas obligaciones generales nos llevan a documentos que deben emitirse con los siguientes lineamientos básicos, ¿no? Deben de contener medidas sobre limpieza y desinfección del centro de trabajo, medidas sobre evaluación de la condición del trabajador previo al reingreso o reincorporación al centro de trabajo, lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, medidas preventivas de aplicación colectiva y medidas de protección personal y de vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID. Es decir, hay un plan de vigilancia y prevención y control que está regulado por ley, que debe ser implementado por el empleador durante este tiempo que dure la pandemia. Algunos aspectos generales que considerar también en esta materia de salud. Los trabajadores previo al regreso al centro de trabajo deben completar una ficha sintomatológica, es una ficha donde establezca cuál es su situación actual médica, digamos, de los síntomas, si presenta o no presenta síntomas, a través del llenado de una ficha. Se deben aplicar pruebas serológicas o moleculares a trabajadores con alto o muy alto riesgo, ¿no? Si se identifica un caso sospechoso o se toma contacto de un caso confirmado, debe procederse a la derivación al centro de salud correspondiente. Y el tiempo de aislamiento que implique esta situación de salud debe ser considerado como un descanso médico. Hay unas regulaciones también específicas sobre el tema de CTS, que tiene que ver con retiro de CTS durante la pandemia, ¿no? Actualmente tenemos que hay una primera regulación de la posibilidad de retirar una parte de mi CTS durante el periodo de emergencia sanitaria hasta por la suma de 2.400 soles, ¿no?
que está regulado desde el inicio y que es por única vez, o sea, puedo retirar 2.400 soles de mi CTS durante el tiempo que dure el estado de emergencia sanitaria. Y en el caso de los trabajadores que estén en suspensión perfecta de labores, se da la posibilidad también de retirar además del monto intangible, ¿eh? Porque recuerden que hay un monto disponible que de el exceso de cuatro remuneraciones, eh, el exceso de cuatro remuneraciones de la CTS es disponible, es decir, hay cuatro remuneraciones que es indisponible, intangible. De ese intangible yo puedo retirar hasta 2.400 soles mientras dure el estado de emergencia sanitaria, o puedo retirar una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta en la que me encuentre, si es que me encuentro en una situación de suspensión perfecta, ¿no? Ese retiro mensual que puedo realizar, ese retiro, perdón, que puedo realizar por una remuneración, el equivalente a una remuneración bruta mensual, puede aplicarse hasta que acabe la suspensión perfecta de labores, por única vez, ¿no? O sea, se hace un solo retiro. Y el último retiro regulado es el trabajador se encuentra en una suspensión perfecta de labores y no cuenta con un saldo de su cuenta STS. En ese caso, en lugar del retiro, se podía solicitar un adelanto por el mes de la CTS el mes de noviembre del 2020, que ya operó. Es probable que si el estado de emergencia se amplía, por ejemplo, por 6 meses más o por algunos meses más, se regule el adelanto de la CTS del mes de julio del año 2021, pero eso todavía no ha sido regulado expresamente. Luego hay supuestos de retiro de AFPs, un poco por razones de tiempo, le voy a dar prioridad al último, el que ha sido regulado hace pocos días, ¿no? Entre otras cosas porque algunos de los retiros ya han vencido los plazos para poder hacer el retiro correspondiente. El último retiro que ha sido regulado para el tema del sistema privado de pensiones es aquel que puedo realizar si es que hasta el 31 de octubre del 2020 no cuento con aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización, es decir, si no cuento con aportes hasta el 31 de octubre del 2020 o al 31 de octubre del 2020 y durante los 12 meses consecutivos, ¿no? Durante 12 meses consecutivos, o sea, un año no estaba aportando, yo puedo retirar hasta 4 UITs, es decir, hasta 17.200 nuevos soles, del total de los fondos acumulados en mi cuenta individual de capitalización. Asimismo, se me permite retiros excepcionales hasta 4.300 si es que soy un trabajador que no registra aportes en octubre del 2020, ¿no es cierto? O sea, no todo el año anterior a octubre del 2020, sino solo octubre del 2020, y no he gozado o no he aplicado a ese aporte, a ese retiro de mi AFP regulado como regla, que es aquel que retiro hasta 17.200, si no he aplicado a ese retiro, yo puedo retirar hasta 4.300 soles. Y hasta 17.200 soles también aquellos afiliados que estén o no aportando y que sufran enfermedades oncológicas diagnosticadas por una institución prestadora de salud, ¿no? Es decir, si yo sufro de enfermedad oncológica, puedo retirar hasta 17.200 soles, esté o no esté aportando, ¿no? Esta es la última regulación que hay sobre los retiros de AFP durante la pandemia y creo que es la más trascendente en este momento. Finalmente, en relación a lo que es propiamente la situación de pandemia, es importante indicar que se ha dado la posibilidad que el empleador pueda recontratar trabajadores que han cesado y que estaban contratados y que estuvieron contratados a plazo indeterminado sin esperar un año desde el cese a plazo fijo. Es decir, la norma que nos ha regulado durante todos estos años lo que establece es que si yo tengo un trabajador contratado a tiempo indeterminado, después no lo puedo contratar a plazo fijo, salvo que pase un año entre su cese y su recontratación. Esa exigencia de que pase un año entre el cese y la recontratación ha quedado suspendida
hasta, hasta el 31 de diciembre del 2021, es decir, hasta finales del próximo año, siempre que la persona haya cesado antes del 2 de noviembre del 2020. Si el trabajador cesó antes del 2 de noviembre del 2020, yo lo puedo contratar, aun cuando era trabajador a tiempo indeterminado, lo puedo contratar a plazo fijo, es decir, por una causal temporal, lo puedo contratar sin tener que esperar un año desde el cese, ¿no? Entonces, de esta manera se desea habilitar al empleador a que pueda recontratar por plazo fijo personal que ha estado contratado a plazo indeterminado, ¿no? Sin tener que cumplir con este requisito del año de cese. Ojo, es una admisión, es una posibilidad que se está demandando de manera temporal, ¿no? Hasta el 31 de diciembre del 2021. A partir del 1 de enero del 2022, imperaría nuevamente la obligación de que transcurra un año desde el cese hasta la recontratación. En este mismo sentido, durante el estado de emergencia sanitaria, se ha establecido que los empleadores deben identificar a las trabajadoras que estén en estado de gestación o en periodo de lactancia para analizar si sus actuales labores presenciales constituyen o no riesgos para ella o para sus hijos. Si se identifica un riesgo, el empleador debe de aplicar trabajo remoto. Si no se pudiera dar trabajo remoto por la naturaleza de las labores, el empleador deberá asignar labores compatibles con sus funciones y si no existen otras labores compatibles con sus funciones, deberá otorgar una licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, ¿no? O sea, se estableció un marco en el cual hay una protección especial a las mujeres gestantes y en periodo de lactancia durante este estado de emergencia sanitaria, ¿no? Que como les digo dura hasta el 7 de diciembre de este año y que probablemente se amplíe. En cuyo caso pues se da prioridad al trabajo remoto, de no ser posible el mismo un cambio de labores y si no hay labores a las cuales se le pueda cambiar sin que tenga peligro, una licencia con goce de haberes. Lo mismo se ha establecido la posibilidad de licencia a trabajadores con familiares enfermos. Y aquí no se limita el tema al COVID-19, se limita al trabajo enfermos en estado grave o terminal o enfermos de cáncer, ¿no? En este caso, esta licencia, si estamos ante un supuesto diagnóstico de estado grave o terminal, es de 7 días calendario con goce de haber. Pero de forma excepcional se ha otorgado, también se ha regulado la posibilidad de una licencia de hasta un año cuando el trabajador tenga un hijo, niño o adolescente menor de 18 años que sea diagnosticado con cáncer. De esta licencia de un año, los primeros 21 días de licencia son cubiertos por el empleador y el restante son cubiertos por salud. Es decir, hay una regulación que es ya anterior estar yo o tener yo un familiar con enfermedad en estado grave o terminal, que de 7 días calendarios con goce de haber, pero se ha implementado, en el caso de que yo tenga un hijo menor de 18 años diagnosticado con cáncer, de hasta un año, una licencia de hasta un año que es cubierta los 21 primeros días por el empleador y el tiempo restante por esa salud. Se ha establecido además un subsidio oncológico para este caso que otorga las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento, las IAFAS, que es un subsidio de 2 remuneraciones mínimas vitales que se otorga por familia en el caso de la familia en la que haya un niño adolescente o adolescente menor de 18 años diagnosticado con cáncer. Este beneficio se otorga además durante el plazo que dure el tratamiento hospitalario, el beneficio del subsidio oncológico, ¿no? Finalmente, para ir concluyendo, es importante revisar que este estado de emergencia sanitaria ha coincidido
un tratamiento especial en dos temas bastante interesantes. Primero, el uso del correo electrónico y segundo, el uso de las cámaras de video. No son tratamientos o situaciones que estén previstas con motivo de la emergencia sanitaria, pero lo interesante es que se han dado durante la emergencia sanitaria. Lo que es importante además porque el correo electrónico se ha vuelto, dentro de este contexto y en la utilización del trabajo remoto, una situación digamos, el principal mecanismo de coordinación entre empleadores y trabajadores dentro del contexto de trabajo remoto, dentro de este contexto de pandemia. Y es interesante que esto haya coincidido con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el sentido de facultar al empleador a fiscalizar el uso del correo electrónico, algo que venía siendo de alguna manera limitado por el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores. Hoy día hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional emitido hace pocas semanas, en el cual se prevé o se establece que el empleador puede fiscalizar el uso de los correos electrónicos siempre y cuando haya una previa comunicación al trabajador sobre la posibilidad de monitorear sus comunicaciones, es decir, el trabajador tiene que estar enterado, informar previamente las condiciones de uso del correo electrónico permitido por la empresa, es decir, cuáles son las condiciones o qué es lo que se puede o no se puede hacer a través del correo electrónico, y que la fiscalización sea proporcional al fin que se persigue lograr con la intervención y la intensidad de la eventual vulneración o amenaza de violación del derecho fundamental del secreto y inviolabilidad de comunicaciones. Es decir, tiene que haber algo que justifique la fiscalización. No puede ser una fiscalización sin sustento. Tiene que haber algo que la justifique y que sea proporcional. Es decir, que la posible vulneración del secreto de las comunicaciones del trabajador opere en proporción a la necesidad del trabajador de poder fiscalizarlo debido a los supuestos que puedan presentarse de gravedad dentro de esa fiscalización. Utilización, por ejemplo, del correo electrónico para mandar información privilegiada a la competencia, o revisión del correo electrónico para ver algún delito o algún hurto o robo o alguna apropiación ilícita de bienes del empleador, constatar situaciones que de alguna u otra manera puedan causar un perjuicio al empleador dentro del marco de la relación laboral, ¿no? Entonces, interesante este pronunciamiento que se da en el marco justamente que se ha dado, ha coincidido con esta emergencia sanitaria, más allá de que se da inclusive fuera del marco de la misma. Lo mismo pasa con el uso de las cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, ¿no? Hay una directiva emitida con respecto a esta materia por el Ministerio de Justicia, donde se ha establecido que el empleador está obligado a informar a los trabajadores sobre la videovigilancia a través de carteles o avisos informativos. Se prohíbe que estos medios o el sistema de vigilancia se utilice para fines distintos a los de control y supervisión de la prestación laboral, y se consideran como fines legítimos la protección de bienes y recursos y la verificación de la adopción de medidas de seguridad en el trabajo. Es decir, lo que te está diciendo esta directiva es que hoy día yo puedo utilizar el uso de cámaras para evitar que me roben los bienes, por ejemplo, o otros recursos que dé el empleador, o para verificar que el trabajador cumpla con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En esos casos se ha habilitado la posibilidad de utilizar las cámaras de vigilancia siempre y cuando se le informe al trabajador que se están colocando y que no se utilicen, digamos, para fines que no tengan que ver con el control o supervisión de la prestación laboral. Además, debe realizarse ese control cuando sea pertinente, adecuado y no excesivo para el cumplimiento del fin. Esta directiva, de alguna manera, la podemos complementar, además, con las obligaciones que ha consignado con relación a la instalación de las cámaras
y su ámbito de captación solamente restringido a espacios indispensables, ¿no? Es decir, por ejemplo, no debería de colocarse cámaras donde no hay que hacer un control de la labor del trabajador. Un ejemplo claro son los baños o los camerinos, ¿no? Donde no hay una necesidad de control o el derecho a intimidad del trabajador de alguna manera eh, eh, justificaría que haya una prohibición de colocar las cámaras. De hecho, no se admite la instalación de sistemas de vigilancia o grabación de sonido en lugares destinados al descanso o el esparcimiento, ¿no? O sea, lugares donde yo voy a almorzar o lugares donde yo voy a descansar. Hay empresas que implementan lugares de descanso, ahí no habría videovigilancia o grabación. Es más, la grabación con sonido solo se admite cuando sea relevante el sonido para el riesgo y la seguridad de las instalaciones, los bienes o las personas que desarrollan las actividades. Si no es indispensable, debería la cámara simplemente emitir imágenes y no haber sonido. Ello se complementa con lo dispuesto por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que ha aceptado la utilización de las cámaras bajo determinadas condiciones. Primero, que coadyuve a la seguridad y salud en el trabajo, dice la sentencia del Tribunal Constitucional, tenga por objeto que el empleador pueda supervisar y sancionar conductas contrarias al ordenamiento vigente y a las directivas empresariales, es decir, que yo pueda revisar que se están cumpliendo con las labores o que no se están dando actos que vayan contra mis bienes o mis o los implementos que yo he otorgado al trabajador. Exista comunicación previa a los trabajadores, como lo señalaba la directiva, no sean instalados en espacios íntimos o reservados a los trabajadores, y se permita cumplir con el reglamento interno de trabajo, ya que el empleador debe garantizar la seguridad, perdón, el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, considerando que se debe garantizar la seguridad industrial dentro de las instalaciones. Esto es la presentación que les he traído con la finalidad de poderles darle el pantallazo de las condiciones laborales especiales con las que estamos hoy día conviviendo con motivo de la pandemia y algunas situaciones especiales que se han presentado coincidentes con esta situación de pandemia y que son novedosas y particulares sobre temas que han venido siendo discusión durante muchos años. Bueno, Patti, quedo a disposición de las preguntas que se puedan realizar. Espero que haya sido clara mi exposición. Gracias, Michael. Creo que ha sido súper claro, has abarcado un montón de temas. Creo que es relevante para toda la situación que estamos viviendo, ya sean los colaboradores o las empresas también. Me parece súper, súper importante. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. Igual creo que Michael ha sido súper claro en todo lo que ha mencionado. Mientras que a ver si aparece una pregunta, yo tengo una. Tú hablaste sobre el monto que las empresas tienen que otorgar a los trabajadores que están en trabajo remoto por el costo de repente de internet o luz o algún tipo de gasto que se esté ocasionando. ¿Existe alguna forma de regular esto? O sea, el valor, ¿cuánto es lo que la empresa tiene que... No existe un monto específico. No se ha establecido regulación alguna sobre cuál es el valor o la compensación. De hecho, se establece como una posibilidad. Lo que está pasando en la realidad, obviamente, es que esto no se está dando, ¿no? Pero técnicamente el empleador con el trabajador podrían pactar que, por ejemplo, si yo soy el único que vivo en mi casa y por tanto soy el único que usa el Internet, mi recibo de uso de la Internet me sea devuelto por el empleador, ¿no? O sea, podría pactar eso con el empleador. Pero estamos hablando de situaciones además que se pactan. En la práctica no está pasando eso, ¿no? En la práctica es que el trabajador está poniendo de su plata el servicio de Internet porque probablemente ya lo tenía desde antes. Y en los casos en los que no tenía, bueno, expresa que no lo tenía y el empleador tendrá o conversarán para ver si el empleador se lo asigna y se lo coloca y asume el gasto, ¿no? Lo que Pero no pienso, hay una regulación específica de cómo cuantificar. ajá.
Sí, porque no solamente es gasto de internet, ¿no? O sea, igual estás, si antes trabajabas en la oficina, estabas cerca de 8 horas o 9 horas, te pongo el caso No, que, claro, ¿no? Y ahora estás en casa, pero estás ahí las 8 horas de repente trabajando, sí. consumo de agua, luz, no O sea, solamente, técnicamente podría inclusive haber algún pacto sobre una subvención del empleador de determinados gastos, ¿no? claro, Sí. eso, Ahora, utilizados para la realización de las labores, ¿no? claro, no hay nada normado, o sea, no hay una normativa. No, no. Queda el acuerdo con el entre trabajador y empleador. Y en el caso del retiro de la CTS, por ejemplo, personas que tienen 1 año y medio trabajando en una empresa, ¿cuánto es el monto que pueden retirar? ¿Cuánto es lo máximo que pueden retirar? A ver. O sea, tiene un año trabajando en la empresa, me dices. sí, o sea, tienen 1 año y medio trabajando en la empresa, ¿cuánto es lo que podrían retirar de su CTS? ¿O no se puede retirar más? Hoy día podría retirar, para empezar, cualquier monto que exceda las cuatro UITs, ¿no? Perdón, las cuatro remuneraciones. El equivalente a cuatro remuneraciones es un monto intangible. Hay un monto en exceso. Podría retirar el exceso de ese monto. Y Ya, eso está regulado desde hace muchos años. No tiene que ver específicamente con el estado de emergencia. ¿Correcto? Pero además, por esta situación de emergencia, hasta que dure la emergencia sanitaria, podría retirar hasta 2.400 soles, ¿no? De ese monto en exceso. O sea, tiene que haber ese monto en exceso, ese monto intangible, ¿no? acá tengo una pregunta. Me dice, una persona Sí. que realiza trabajo remoto, pero no tiene, pero en el trabajo remoto que realiza no tiene una jornada completa de trabajo. Es correcto que la empresa le descuente esas horas. O sea, imagínate que yo tengo 8 horas de trabajo, pero solamente en trabajo remoto hago 6. Supuestamente le debo a la empresa 2 horas. ¿Es correcto que la empresa me descuente esas horas de trabajo? No, porque eso implicaría, o sea, la responsabilidad del otorgamiento de labores es del empleador. Si lo que quiere el empleador es que haya una menor jornada con menos pago de remuneración, tendría que acordarlo con el trabajador. O sea, tendría que haber un acuerdo de que la jornada está disminuyendo en 2 horas y que por tanto hay una remuneración menor a la que venía percibiendo. Pero No no, lo podría hacer de manera unilateral. ok. Y esas horas, por ejemplo, que no estás trabajando, ¿se pueden compensar después? Sí, sí, podría pactar una compensación posterior, o sea, una disminución con una compensación posterior que implicaría un pago mayor después, ¿no? Ok, pero no Sí de se ningún podría. es dable que las empresas te descuenten esas horas. No, porque, digamos, eh, si la empresa ha querido darte menos trabajo o trabajo de menos horas, ya es responsabilidad de ellos, ¿no? No, pero de repente por la persona, no sé, pues de repente no puede porque tiene alguna responsabilidad con los hijos, o de repente, no sé, tuvo No, algo, algo en es su casa. que en principio la persona tendría que estar a disposición del empleador durante todo el tiempo que normalmente ha desarrollado sus labores. Si eso no va a ser posible, lo que tendría que haber es un acuerdo con el trabajador, porque si no se va a ver también en un incumplimiento él, ¿no? Pero el descuento automático en todo caso se materializaría en supuestos en los cuales haya un control efectivo de la labor del trabajador. Si no hay un control efectivo, es decir, yo no puedo acreditar como empleador que el trabajador está desarrollando menos horas de trabajo de manera, digamos, bastante fidedigna, pueda yo acreditarla, no voy a poder descontar, ¿no? En todo caso, el tema se complica, pues, porque si yo estuviera en el centro de trabajo, esto se reflejaría de repente en marcación de horas, ¿no? En la marcación del ingreso y la salida, pero estando en la casa, eso no es controlable. Entonces, digamos, siempre va a dar para la discusión si es que el descuento ha sido válido o no lo ha sido, ¿no?
Bueno, Jorge me está haciendo acá una acotación. Jorge, no sé si, Sí, creo que, si de repente Michael ya contestó tu pregunta, si no me escribes y la vemos. creo Eh, que está haciendo referencia a personal de dirección y confianza. De repente, lo que está haciendo referencia Jorge, de, de repente es a personal que no está sujeto a una fiscalización, ¿no? O sea, personal que no... El personal de dirección, por ejemplo, no tiene horas extras, es decir, no tiene un horario de trabajo. Entonces, descontarle no tiene sentido porque no hay un control de sus horas de trabajo, en el caso del personal de dirección, ¿no? Y en el caso del personal de confianza, si es personal de confianza que realiza labores no fiscalizables, o sea, que no son objeto de un horario de trabajo, porque la naturaleza de las labores no lo permite, tampoco operaría el descuento, porque no hay forma de poder revisar si es que cumple o no cumple con las labores, ¿no? Acá tengo otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si tengo un trabajador que se encuentra en suspensión perfecta, pero la empresa desea reincorporarlo por el reinicio de actividades parciales? ¿El trabajador está obligado a asistir? Si se levanta la suspensión perfecta, sí está obligado a asistir. Ok, O sea, tendría que levantarse la medida de suspensión perfecta. claro, porque no está despedido, simplemente está en suspensión perfecta. Exacto. Ya, El único caso en el que podría no volver es si es que es un trabajador en situación de grupo de riesgo, ¿no? Si es un trabajador en grupo de riesgo, tendría que alguna medida alternativa, ¿no? ujú. Eh, Salvo que el trabajador quiera ir, en cuyo caso tiene que tramitar su declaración jurada, ¿no? sí, eso es lo que habías mencionado ahora. Nos Sí. pregunta sobre el subsidio por lactancia. Dice, Salud expresa que por no tener aportes no es posible otorgarlo. Por estar en suspensión perfecta, no hay aportes del empleador a Salud. ¿Qué se puede hacer? Porque si no, esto perjudica a la madre o padre del recién nacido. A ver, sí, lo tengo acá, a ver, déjame leerlo. El subsidio por lactancia y salud expresa que por no tener aporte no es posible otorgarlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, pues lamentablemente, si no hay aportes, salud no te va a reconocer el subsidio por lactancia. Es decir, tiene que haber unos aportes mínimos para que el subsidio opere. Si no O se sea, cumple con ese requisito, lamentablemente no se va a poder. seguir aportando, la empresa no está obligada a seguir aportando, a pesar de que el trabajador esté en suspensión. Ya, estaba en suspensión perfecta. Claro, Ya, por estar en suspensión perfecta, no se había afectado el tema de los aportes. o Eso sea, lo mencioné también en su momento, o sea, los periodos de suspensión perfecta no se ven afectados, no afectan el tema de aportes a la seguridad social. o sea que sí, o sea, sí está vigente el subsidio por lactancia, Sí, sí está vigente. los subsidios por licencias, todo lo que es materia de subsidio a cargo de salud durante la suspensión perfecta se mantienen como si se estuvieran realizando. Perfecto. Entonces, Edward, eso tienes que consultarlo con tu empresa porque sí está vigente esto, ¿ah? O sea, sí existe este beneficio. Bueno, Sí es. Michael, creo que hemos cumplido con todas las preguntas y también con el Qué tiempo bueno. que hemos pasado. Solo una aclaración, acá en el tema de la CTS te decía que este retiro que se puede hacer hasta el fin de emergencia sanitaria es sobre el monto intangible, o sea, sobre esas remuneraciones que yo inicialmente no puedo retirar, ¿no? Sobre ese Claro. monto que inicialmente no puedo retirar. Ujú, perfecto. Ya. Entonces, bueno, solamente comentarles que esta presentación se ha estado grabando. Michael gentilmente nos va a brindar esta presentación. Se la vamos a enviar a todas las personas que han asistido a través de sus correos, pues, en PDF. Y también va a estar colgada en la página web de Great Place to Work para que ustedes puedan revisarla o compartirla con las personas que ustedes deseen. Así que yo les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias, Michael, por estar con Gracias nosotros. a ti por la invitación. Muchas gracias. Cualquier duda o algo que no ha sido resuelto, por favor me escriben. O, Michael, no sé si puedes poner tu correo un ratito para Sí, que... por favor, si cualquier duda o que podría por algún motivo no haber quedado algo claro,
Este, ahí está mi correo electrónico Así es. Este es y tu se correo pueden electrónico. comunicar conmigo. Igual en la presentación que les vamos a enviar también va a estar ahí el correo electrónico y le pueden escribir para cualquier consulta adicional. Así que muchas gracias, gracias por acompañarnos, muchas gracias Michael. No, gracias a ti, Pati, gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao, nos vemos, gracias.